este día sea un mensaje de paz, de amor y de esperanza en nuestra vida. En estos tiempos que estamos viviendo, en estos momentos que estamos atravesando de problemas serios en la economía, con la sociedad, con la inseguridad que se vive, con varias cosas que hay en esta tierra. Yo quiero compartir con todos ustedes un mensaje que lo he titulado Confianza en medio de la crisis. Confianza, ¿cómo dije que se llama? Confianza en medio de la crisis. Pueden ser diferentes tipos de crisis. Economía, emocional, sentimental, en el hogar, en la enfermedad. Inseguridades. Quiero compartir con ustedes esta frase y grábenselo si pueden y repítanla si pueden, si gustan. Dice así: cuando nuestra voluntad entra en pugna con la voluntad de Dios y elegimos hacer su voluntad en vez de la nuestra, nuestro compromiso con Él se profundiza. Está muy interesante, vamos a repetirlo otra vez. Cuando nuestra voluntad entra en pugna con la voluntad de Dios y elegimos hacer la voluntad en vez de la nuestra, o sea, nosotros lo hacemos, nuestro compromiso con Él se profundiza. El carácter del cristiano se desarrolla precisamente cuando su fe se pone a prueba. ¿Cuándo se profundiza el carácter cristiano? Cuando nuestra fe es puesta a prueba. Así que no tengan miedo si tienen pruebas, porque sabemos que Dios está a tu lado y está midiendo hasta dónde puedes llegar. Dios permite a menudo que seamos tentados para ayudar a crecer espiritualmente. ¿Qué dije? Dios permite que seamos tentados. ¿Para qué? Para ayudarnos a crecer espiritualmente. Así que alaben el nombre de Dios, porque si somos tentados es de gran esperanza. A lo largo de su vida, no sé, por ejemplo, un hombre que voy a mencionar y ahí vamos a enfocarnos en este hombre, un joven llamado Daniel, se enfrentó a tentaciones muy significativas. ¿Cuáles tentaciones fueron? El dinero, porque tuvo cargo donde podía manejar miles de millones de pesos en esa época, plata. Pero se enfrentó. Y no le pasó lo que dice que al enfrentarlas con el poder de Dios, su fe creció cada día más. La historia de Daniel en el Pozo de los Leones es una de las más familiares, pero contiene lecciones vitales de valentía para los cristianos del tiempo del fin. Cuando nosotros vemos la historia de Daniel, ¿no te alienta? ¿No te da ánimo a seguir? Claro. Pero recuerden que cuando Daniel ocupó un cargo político muy fuerte, y dicen que los cristianos no pueden tomar cargos políticos. Claro que pueden ser asesores, pueden ser dirigentes, pueden tener un cargo que no le van a fallar al gobierno. Pero hoy en día nuestros gobiernos están contaminados con una gran mafia de, en vez de ayudar al pueblo, se ayudan ellos mismos embolsándose el dinero, ¿verdad? Una gran corrupción. Y al pueblo le da que una migaja, para que no digas nada y te van un dinerito, una pensión para que vive. No. Pero hay algo interesante en la vida, que Dios un día se lo va a quitar. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la historia actual, hombres que han sido funcionarios de gran relevancia en el mundo entero, ¿a dónde han terminado?
en la cárcel, otros huyendo, otros han sido asesinados. ¿Y a dónde quedó su fortuna? Aquí en la tierra. Se acabó. ¿Qué posición de influencia tenía Daniel en el imperio Medo-Persia? ¿De quién se acuerda? En Daniel capítulo 6, versos 1 y 2 tenemos la respuesta. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el país. O sea, tenías ¿cuántos gobernadores? 120 gobernadores. Si un país mexicano tiene 31 estados, 31 gobernadores, se imagina tener ese país tan grande de Darío, 120, Daniel 6, 1 y 2. 6, 1 y 2. ¿Te imaginas gobernar 120 gobernadores? No era tan fácil. Por eso le pareció bien a Darío constituir esos 120 gobernadores. ¿Y sabe qué? Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. ¿Qué nos dice? ¿Qué Daniel qué? Daniel 6, 1 y 2. 6, 1 y 2. Ahora, Daniel tenía un cargo público muy importante en el gobierno, pero tenía una convicción cristocéntrica. Vivía con Cristo, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dios bendijo radicalmente o ricamente, la fidelidad de Daniel. Su siervo en el cuerpo diplomático duró unos 70 años, imaginan ustedes. Ahí envejeció en los cargos públicos, porque era un gran hombre, fiel a Dios. No le robaba al rey. Se mantuvo bajo varios reyes en 2 imperios diferentes. Fíjense bien, la vida de Daniel ilustró el principio bíblico: yo honraré a los que me honran, según 1 Samuel 2:30. 1 Samuel 2:30, yo honraré a los que me honran. Los colegas de Daniel ambicionaban su cargo político. Los celos lo llevaron a mentir, y a la mentira los condujo al deseo de matar a Daniel. No robar, no matar, no destruir. Ahora aquí estaba la palabra: no robar, no mentir, ¿qué más? Y ellos sí lo hicieron. Y ellos sí lo hicieron. Ahora, ¿cuál era el único asunto de la vida de Daniel que los malvados conspiradores supusieron que podrían usar para atraparlo? ¿Cuál creen ustedes? Su religión. Era un complot que tenían ellos ya para destruir al siervo de Dios. ¿Cómo? En el libro de Daniel capítulo 6, verso 5, ahí está la respuesta. Daniel 6, 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna de acusarle, si no hallamos contra él relación con la ley de Dios. No podemos encontrar pruebas malas que está robando el dinero, que está desviando el recurso, pero sí hay un problema que podemos acusarlo: la relación con la ley de su Dios. Aquellos estadistas medo-persas, celosos del lugar que ocupaba Daniel, recurrieron a una conspiración mentirosa. Armaron una gran mentira y en su codicia los llevó a querer la muerte ¿de qué? De Daniel. Cuando se lo fomentan en el corazón, o sea, se lo escriben en su corazón, el pecado echa sus raíces y sus frutos desagradables. El verso 6 dice: entonces estos gobernadores y sátrapas
se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Llegaron a la entrevista con Darío, pero la confianza de Daniel en medio de la crisis política era firme. Él sabía que tenían una crisis poderosa dentro de ese gobierno. Pero ¿en qué consistió la prueba final de Daniel? Daniel 6:7 dice así: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y le confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y llegaron allí para hacerle ver al rey que de esa manera podían castigar a Daniel. El cuerpo de traidores ya estaba diseñado para destruir a un hijo de Dios dentro de la política. Pero no cabe duda que cuando aquella persona, aquel personaje, ama a Dios, le sirve de corazón y depende de Él, porque mi Dios es así, entonces yo tengo que participar de esas pruebas que llegarán a mi vida. La prueba final de Daniel estaba relacionada con la cuestión de la adoración verdadera y falsa. Estos sátrapas mentirosos, mientras Daniel estaba comisionado para ir a otros estados de la República, de ese país, ellos acudieron al rey para armar un complot y mentir y armar la trifulca para que Daniel fuera buscado. Se trataba en lo falso versus genuino o genuino. La fe inclaudicable de Daniel por ningún motivo claudicó de su fe que tenía con el Dios de los cielos. Verso 4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni faltaba que él pudiera participar, y no fue hallado ni siquiera que él conviviera con una copa de vino con sus amigos, con sus compañeros. No cabe duda que Daniel era íntegro con Dios. Aunque Daniel sabía que el decreto había sido firmado, ella sabía que estos sátrapas llegaron porque le informaron. Hubo alguien que le pasó la información a Daniel: mira, ahorita están los sátrapas, los otros gobernadores con el rey, que hicieron un complot contra ti porque eres fiel a Dios, y entonces van a promulgar una ley en la cual sí nos vas a poder librar. Pero ¿cómo reaccionó este siervo de Dios ante esa acusación? Se pregunta. En el libro de Daniel capítulo 6, verso 10, tenemos la respuesta. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y, abierta la ventana de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer todos los días. Daniel, que oraba, ¿qué? 3 veces al día. La oración era la constante fuente de fortaleza de Daniel, ya que le permitía mantener una íntima relación con Dios. Era de vital importancia en su vida. La oración es la línea vital entre los cristianos y el cielo. Es el teléfono que tomamos para hablar con Dios. No saben el número de Dios,
10 mandamientos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese es el número para hablar con Dios. Si usted quiere marcarle, vaya al 1. ¿Qué dice el 1? ¿Qué dice el 2? De los 10 mandamientos. Entonces dijeron aquellos, verso 5. Entonces aquellos dijeron, aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino hallamos contra él en relación con la ley de Dios, de su Dios. Todos sabían que Daniel era guardador de la ley de Dios. La pregunta que se han hecho muchos teólogos es que Daniel guardaba el sábado. Claro, era fiel a Dios, guardaba los mandamientos de Dios. Cuando Daniel fue arrojado en el pozo de los leones, ¿qué declaró Darío, indicando que también él confiaba en el Dios de Daniel? Verso 16 del capítulo 6 de Daniel. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continúas que sirves, Él te libre. A quien continuamente sirves. Ajá. A quien tú continuamente sirves, Él te libre. Bueno, ve que Dios te libre. Darío volvió. Estaba muy triste. Darío violó prácticamente su propia conciencia. Sabía que estaba condenando a un hombre inocente y sobre todo fiel a su mandato. Cargado de culpa, pasó la noche en el palacio angustiado y sin poder dormir. Así que la culpa que no se resuelve genera ansiedad y enfermedad. Así que este Darío se paseaba todo el palacio toda la noche despierto, ni siquiera café tomaba, porque estaba preocupado que su mejor amigo estaba en el pozo de los leones. No comió nada, no sé. La conciencia de quien obra el bien produce un sentimiento de calma en medio de las tormentas Que ni de la música vida. escuchó esa noche. Sabía que Daniel no se ocupaba en medio del dolor, del sufrimiento, que había frío en la fosa de Y los leones. temprano lo fue a buscar. Daniel estaba en paz en el pozo de los leones, rodeado de esos feroces animales, mientras que Darío estaba lleno de estrés en el palacio. Al llegar al foso de los leones muy temprano, en horas tempranas de la mañana, Se fue el rey descubrió que Daniel había sido liberado milagrosamente de los leones. Daniel. Lee esa parte bonita. El Dios a quien sirve te ha podido liberar. Ahora, es interesante Y le contestó, sí, rey. Muy bueno. Sí le contestó. cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros buscamos a Dios en medio de la crisis, Él se encargará de resolver nuestra situación. Por eso, cuando Darío descubrió que Daniel no había sido dañado ni rasguñado alguno por los Pero ve leones. cómo le habló muy bonito. Pero ahora, ¿a quién adjudicó Daniel el mérito de su liberación? Daniel 6:22 tiene la respuesta. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Fue la respuesta que le dio a Darío, porque él llegó muy temprano, el rey. Daniel, Con voz triste le dijo. Al Dios que tú sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Y Daniel contestó, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño alguno, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey,
yo no he hecho nada malo. ¿Qué provisión hacía Dios para nosotros en nuestro momento de mayor tentación? ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Acaso ustedes no han visto? A mí me encanta ver algunos cortos bíblicos de algunos que se dedican a tener programas en YouTube. Vi uno que un pastor que era tentado todos los días por una muchacha y todos los días por un dinero, carros lujosos que le pasaban enfrente. Pastor, ¿no te gustaría tener un vehículo de este? Me gustaría, pero solamente Dios sabe cuánto le va la uno. Y cuando aquella muchacha lo seguía, y cuando iba a pasar delante de él volteaba la mirada: Señor, quiero caminar contigo esta mañana. Y cuando pasaba ya, la muchacha ya había pasado delante de él. ¿Por qué? Porque él se comunicaba con Dios. Y en 1 Corintios 10:13 tenemos la respuesta para nosotros. ¿Qué provisión de Dios hace para nosotros? 1 Corintios 10:13. No es sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El poder del mal para atraparnos es muy mayor que nuestra capacidad de resistencia. El diablo fabrica miles de tentaciones para ver en cuáles cae. Si quedamos solos, no tenemos poder, pero con la fortaleza del poder de Dios seremos más que vencedores. Ahora, es interesante que el verso 9 de Daniel, ¿qué homenaje hizo Darío al rey pagano, al Dios de Daniel? Vayan conmigo a Daniel 6, 26, 27, vean lo que dijo Darío. De parte mía, dice él, es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el final. Qué hermosa palabra de Darío, que engrandeció el nombre de Dios. Y sigue diciendo en el verso 27, Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. La palabra permanente tiene también un significado de confiable, alguien con quien se puede contar. Yo cuento con mi Dios. Dios nunca nos abandona. Cuando los leones de la tentación rugen a nuestros oídos, Él está presente para cerrarle la boca. Cuando el maligno trata de destruirnos, Él está presente para librarnos de esa trampa del enemigo. Y a veces, cuando tenemos una enfermedad, ¿quién nos la puso? Dios. El tentador, el diablo. Para que reniegues contra Dios. Mira, tu rodilla no queda, te estás curando y no sana. Tu pie, mira cómo sigue, tu dedo de la mano, tu dedo del pie, mira tu cabeza cómo está. ¿Sí? Mira tu diabetes, no sana. Su azúcar está elevada, te vas a morir. Y te está diciendo el oído, desconfía de Dios. Créeme a mí, yo te voy a curar. ¿Acaso no al diablo, si tú dejas a Dios, buscas a Dios, no te va a curar? De inmediato el diablo te va a curar. Pero ya eres que ya es un siervo del diablo. Por eso
confianza en medio de la crisis para nuestra vida. La liberación final y definitiva sucederá en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. ¿Cómo describe el apóstol Juan la liberación final? Apocalipsis capítulo 19, verso 11 a 19, tiene la respuesta y vamos a leerla. Entonces vi el cielo abierto. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían con caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Amén. Y el verso 17, ¿perdón? ¿Cuánto dijo? ¿De Apocalipsis qué? Es el libro de Apocalipsis 19, 11 a 19. 11. Vamos al verso 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Verso 18. Para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes fuertes, carne de caballo y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Verso 19. Y vi a la bestia, al rey de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. El día final vendrá. Jesús revela como nuestro gran libertador, a quien se describe como el poderoso conquistador que atraviesa las galerías del cielo y como un general que conduce los ejércitos celestiales. Él es fiel y verdadero y cumple su palabra y sus promesas para con los hijos de Dios. Querido amigo y hermano en Cristo, es de vital importancia nuestra vida cristocéntrica. No importa si está pasando un momento crítico. Un hermano que me decía, un pastor, un amigo que lo saludo, el pastor Salomón García, y a Telefónica estábamos hablando de la muerte de un siervo de Dios, de un pastor, que yo lo conocí personalmente, presuelo, y la época que yo estaba en la iglesia adventista. Me decía, sabemos que tenemos tentaciones, hermano. Yo les admiro a ustedes que no han claudicado, porque como han pasado, me decía, con tantos problemas de enfermedades, han sabido sobrevivir. Les pegó el COVID, estuvieron hospitalizados, Dios los libró de ahí, y usted ha tenido un mundo de cosas en su vida. Eso se llama purificación. Porque si eres leña, en el fuego te vas a quemar. Pero si eres oro, vas a salir más refinado y más brillante. Por eso, querido amigo y hermano en Cristo, si sufrimos en esta tierra pobreza, no tenemos la salud completa, nos falta un empleo, no tenemos de vivir, saben que los brazos de Jesús están listos para ayudarnos.
En los últimos instantes de la historia, Dios libera a sus hijos en la crisis más terrible. Por ejemplo, Daniel anhelaba esa liberación al final. Tuvo una visión anticipada de ese día en que el mal será finalmente destruido y el reino de Dios se restaurará para siempre. No cabe duda, cuando le servimos a Dios, en medio de la tormenta de esa crisis, yo la viví, lo repito otra vez, cuando el COVID me pegó tan fuerte. En medio de esa enfermedad que el diablo quería quitarme la vida, Dios llegó personalmente con sus agentes poderosos para poner su mano en mi rodilla y decirme: te he librado de la muerte. Con esas palabras para mí fueron más que suficientes para decir gracias, Señor. Y hoy doy gracias a Dios porque aquí estoy, en medio de la tormenta, de la crisis que atravesamos a veces, crisis de crítica, crisis de maldición, crisis de economía, crisis de enfermedades y sobre todo crisis en el momento más emocional. Dios se especializa en lo imposible para el hombre. Se deleita en la liberación. El mismo Dios que nos promete liberar en este planeta del dominio del mal, promete liberarte hoy en las iglesias también de Satanás. Porque hoy el diablo tiene esa iglesia para involucrar a miles y miles y millones de personas con una gran mentira y odiando principalmente el día santo del Señor, el día sábado. Y aunque hay millones de iglesias, miles de iglesias en el mundo entero, pero que violan el día sábado del Señor. Y Dios le dirá en el punto final: no te conozco, apartado de mí, obradores del maldad. Dios quiere que nosotros guardemos los 10 mandamientos al pie de la letra. El mismo Dios que devolverá a este planeta a su propósito original quiere restaurar hoy tu vida. Yo creo en el Dios poderoso y quiero decirle a todos ustedes, hermanos, que tratemos de tener una vida cristocéntrica ante Dios, que tratemos siempre de librarnos de esos mentirosos, librarnos de caer en tentaciones, que podamos ser buenos hijos de Dios para el reino de los cielos. Que el Señor bendiga su santa palabra y te prospere cada día en grandes bendiciones. Tu radio amiga La Esperanza de Jesús te envía un cordial saludo y grandes bendiciones para ti.